Y mi poesía al principio se hizo una poesía muy lineal, anecdótica, como tú dices, y muy biográfica. Descubro algo a través de Nicanor que es curioso. Un día, caminando por Greenwich Village, calle 8, Nicanor me detiene y me dice: oye, José, pues siempre hablábamos de poesía. Yo creo que con las personas que yo más he hablado de poesía han sido con Gonzalo Rojas y con Nicanor. Y me dice Nicanor: oye, José, ¿cómo es posible que tú, siendo judío, nunca tocas el tema judío? Digo: ah, caray, no paré de escribir poemas judíos. ¿Qué ocurre? Que en ese primer contexto, que también es un contexto histórico, la poesía conversacional norteamericana, era el momento, América Latina descubre el conversacionalismo, yo creo que mucho a través de la poesía norteamericana. Neruda le debe a Whitman, Cardenal le debe a los norteamericanos, a Merton, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo estoy viviendo en Nueva York, estoy viviendo en el centro de todo aquello, ¿no? Y viviéndolo íntima e intensamente. Entonces, claro, eso es lo primero que me marca. Pero como yo soy un ser insatisfecho, no estoy nunca dispuesto a quedarme anquilosado. Mi gran lucha hasta el día de hoy es no anquilosarme. Yo quiero comenzar de nuevo, yo quiero empezar a gatear en poesía. Si no, ¿qué sentido tiene esto? No eres un, entre comillas, artista si no piensas de esta manera o sientes de esta manera. Entonces, hay un punto en que, para mí, esa locuacidad biográfica, anecdótica, se me va agotando. Ya, ¿cuántos papás puedo tener? ¿Cuántas mamás puedo tener? ¿Cuántas Silvias pueden haber en mi casa, ¿no? Y por ahí la cosa va entrando en estas zonas más herméticas, como dices tú, más barrocas o neobarrocas, donde el lenguaje empieza a volverse muy importante. Y eso hace que la poesía se empiece a alejar de la zona más anecdótica y entre en esta zona más del lenguaje. ¿Qué sucede? Que eso también se me va agotando. Y ahora estoy como en una etapa en que lo que me interesa conscientemente es simplificar el estro, simplificar lo que voy a decir. Incluso los esquemas de trabajo que yo utilizo me gustaría que fueran más lineales. No lo consigo. En cuanto empiezo a escribir se me va. Es un caballo desbocado, es un lenguaje desbocado. Por ejemplo, a mí me sorprende llevar 50 años fuera de Cuba, fuera de mi idioma, viviendo en un país extranjero, que puedo llamar el mío como puedo llamar mío cualquier país, porque yo no creo en naciones, pero viviendo siempre en inglés y viviendo siempre una vida bilingüe, totalmente bilingüe, pasando en mi propia interioridad de un idioma a otro constantemente, porque a veces estoy en un contexto mental en inglés y estoy pensando en inglés. Y sin embargo, solo escribir en castellano, no haber escrito jamás un poema en inglés porque soy incapaz de hacerlo, no porque no quiera. Y tener aún lo que yo considero una fluidez en mi idioma, que es un idioma compuesto de todos los idiomas de América Latina y de España y de todas las regiones de España. Porque yo no tengo ningún empacho en soltarte un cubanismo o un argentinismo, porque se han vuelto parte de mi vida, porque el exilio es eso. El exilio es la absorción de todas las cosas ajenas convertidas en naturaleza propia. Y bueno, pues esa riqueza, por así decir, es una riqueza amiga, porque es una riqueza espiritual, no es una riqueza material. Y esa riqueza espiritual es la que ha hecho de mi trabajo un continuum. No tengo ningún empacho en decirlas, porque la escritura es fisiológica, la escritura es orgánica, la escritura es visceral. Los redaños que componen mi sistema vegetativo son la propia escritura. E igual que yo no puedo ver mi riñón, yo tampoco puedo ver el interior del poema. De manera que yo escribo un poema como el riñón cumple con su función. Yo le tengo un enorme amor a las vísceras y un enorme respeto a las vísceras. Por ejemplo, un pique que tengo yo con Dios es siempre decirle: nos hiciste mal, hay demasiadas vísceras. Quizá con un pulmón, un corazón y 2 huevos hubiéramos tenido suficiente y no padeceríamos de tantos males. Pero por otro lado, ya que somos así, qué maravilla que a mí me acompañe ya 70 años un estómago que ha triturado, ha digerido, ha defecado
todo lo que yo he tenido que echarle a él. Qué hermoso que yo soy un gran orinador, yo orino 30, 40 veces al día, mi médico lo tiene consternado. También soy un gran bebedor de líquido, bebo agua, bebo constantemente, ¿no? Entonces, qué bonito que mis riñones hasta el día de hoy me han acompañado recibiendo agua, reciclando agua, transformándola en pis y excretándola. Bueno, ese es el proceso poético, es exactamente igual, yo no veo ninguna diferencia. Entonces, si yo digo, y lo he dicho con cierta desfachatez, que yo estoy sentado en la taza del inodoro y de repente me viene un poema, y sentado ahí, como podría estar sentado en un trono o en una silla en una habitación de mi casa, la butaca en la que yo leo todos los días, y me pongo a escribir el poema, pues, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay con eso? Yo no tengo ningún problema con eso, se escribe en cualquier sitio. ¿Por qué no escribir también sentado en la taza del inodoro mientras nos aliviamos? Hubo una época en mi vida, porque yo siempre fui un gran estreñido, ese problema está resuelto hace más de 20 años, pero hubo una época en mi vida en que yo empecé a notar que si escribía, defecaba, con lo cual resolvía mi problema de estreñimiento. Y entonces, bueno, eso me gustó mucho, porque entonces podía resolver mi problema fisiológico y seguir creando poemas. Y había una amistad muy bonita entre mi intestino grueso, mi intestino delgado, mi estómago, mi ano, mi esfínter, mi sistema peristáltico y los poemas que yo hacía. Y entonces todo lo que la sociedad considera vergonzoso, a mí me parece auténticamente, y quizás soy un poco inocente, pero a mí me parece transparente. La desfachatez es muy saludable, limpia, fija y da esplendor. Es mi vía purgativa, es lo que me acerca a zonas de mayor altura, por así decir, ¿no? Donde las magnitudes se rarifican y todo se vuelve más inasible. Yo tengo la tesis de que todo lo humano es inasible y todo lo humano es irreal. Nos aferramos a lo real porque si no, ¿cómo vivir? Y estamos constantemente haciendo cosas porque si no, ¿cómo vivir? Entonces, bueno, todo eso, el asir, el palpar, para mí es fundamental en la escritura. Yo no sé cómo comenzó esto, pero creo que comenzó de la forma más irrisoria que puedas concebir. Y es que Nicanor Parra me dedicó un libro, y Nicanor tiene la costumbre de dedicarte un libro de la siguiente manera: a Pablo, paréntesis, Valer, lo que sea. Y yo creo que por ahí empezó, creo, descubriste un recurso. Esta idea de usar este recurso. ¿Qué ocurrió? Mi poesía es puro oído, es musical, y el paréntesis se convirtió de entrada en un modo de obviar las otras formas de puntuación, las otras marcas de puntuación, donde podía poner una coma, ponía un paréntesis, en la locura proliferante de mi texto, reposar yo mismo y conmigo reposar el propio texto. El paréntesis es laguna, es reposo, pero además dentro del paréntesis crear otro poema, que es mi modo mental, y que creo que es el modo mental de Góngora, creo que es el modo mental de Lorca en Poeta en Nueva York. Es un mundo donde, es el anacoluto, vas diciendo y el decir se desdice, redice, se detiene, altera, respira y crea mundo dentro de mundo, que es lo parentético. Entonces se convirtió el paréntesis en una necesidad imperiosa donde ese paréntesis participa de la idea del reposo, de la idea de crear dentro de la creación, de la idea musical. Hay muchos instrumentos en la sinfonía. Entonces, ¿cómo incrustas en el momento de la trompeta una tiorba? ¿Cómo incrustas en el momento de la tiorba una vihuela? ¿Cómo incrustas en el momento de la vihuela una pandereta? Y el paréntesis te permite hacer esto.
yo me siento tan solo, tan abandonado en este sentido, que si yo encontrara X número de lectores serios, que sintieran un amor por mi trabajo, el mismo amor que yo pongo en ese trabajo, y me cuesta trabajo decir esto, pero una devoción por ese trabajo, porque soy un devoto de la poesía, yo me sentiría muy dichoso, es decir, habría encontrado ese lector ideal. Decía Valéry que a él no le interesaba tener muchos lectores, sino tener un lector que lo releyera. Eso es lo fundamental para un poeta, y para un poeta difícil, ¿no? Para un Góngora o un Lezama, tener lectores de relecturas. Y sí, ahí estaría mi lector ideal. Hay mucha gente que me ve, yo 70 años recién cumplidos, y me dice, pero caray, José, no pareces tener 70 años. Y siempre contesto más o menos diciendo, bueno, yo no parezco tener 70 años porque llevo la poesía incrustada en mi sistema orgánico. Y ella es joven, es eternamente joven, y me ayuda a convivir conmigo mismo y todos los misterios y mis deficiencias, ¿no? Hay que vivir de frente ante todo tipo de realidad y vivir esa realidad con sus consecuencias. Las mías han sido principalmente las de ser un ser doméstico, las de ser un ciudadano consciente y un disque poeta. Yo la palabra poeta tengo muchos problemas con el término, entonces lo digo con mucho resquemor, pero sí. Y entonces, bueno, ese es un poco el mundo en el que estoy vivo todos los días. Es un mundo al que estoy sometido en el buen sentido de la palabra, pero es un mundo que ni yo ninguneo ni él me ningunea. Yo me siento muy en armonía con el trabajo, muy tranquilo, muy contento de que me tocó esta dicha de haber sido un hombre en el siglo XX, ahora XXI, escribiendo poemas durante toda una vida. Dentro de 5 poemas corono el poema 8000 y tengo suficiente vanidad como para decir, ya verás, Pablo, que lo voy a coronar. Probablemente en 5 días tenga 8000 poemas y lo voy a celebrar con mi mujer Guadalupe. Y está todo en orden. Alles in Ordnung, como dicen los alemanes, ¿no? Qué bien que me tocó esto. La convierte en una especie de bandera, inclusive las que todavía no existen, ¿no? Cuando el estiércol se acumula en un montículo, diciéndolo todo quiere decir un aspecto más de zona, de no man's land, donde el cuerpo se ha quedado demasiado solo. Pero ese es mi enemigo, esa es la trampa. Un punto más allá, ya no sé qué pensar, ya no, entre paréntesis.